Hola, muy buenas. Vuelve este programa, este magazine, en el que a partir de la próxima algo menos de una hora vamos a intentar entretenerles e informarles de cosas que suceden aquí en nuestra ciudad, en Alcázar de San Juan. La pandemia y otras circunstancias nos han impedido que esta tercera temporada de Hoy en Alcázar comenzase antes. Hemos tenido que esperar, pero aquí estamos ya por fin. Como verán, el programa tiene nuevas secciones y bastantes novedades. Vamos a empezar hoy, pues, resumiéndoles un poco lo que vamos a tener en este primer programa de esta tercera temporada de Hoy en Alcázar. Estará aquí en el plató con nosotros Pablo Pichaco, educador medioambiental y ahora concejal de Medio Ambiente, que fue nuestro primer invitado cuando este programa arrancó en Mancha Centro Televisión. Pues vuelve hoy aquí para seguir hablándonos de los humedales de Alcázar de San Juan, de nuestras lagunas. Conoceremos lugares incluso que son bastante desconocidos para la mayoría de los vecinos. Pero vamos a tener más cosas. Vamos a tener una agenda al final del programa para que sepan en qué nos podemos entretener durante el fin de semana. Vamos a tener también un reportaje y vamos a conocer a los animales que hay en el refugio de Animalcázar. Cada semana conoceremos a uno nuevo para que se animen, porque les aseguro que la compañía de uno de estos peludos merece la pena. Comenzamos, antes de nada, recordando lo que ha sido noticia en Alcázar de San Juan durante esta semana. El pasado martes en el Semanal de la Mancha veíamos esta noticia: aparatoso accidente sin heridos en la rotonda de la cárcel. Al parecer, según contaba el periódico digital, el accidente tenía lugar en la rotonda de la Nacional 420 con dos vehículos implicados y se debió al despiste de uno de los conductores. Afortunadamente, no hubo heridos. En Mancha Información leíamos también esta semana que ya han comenzado las obras de remodelación del Parque Luis Lobezosa de Alcázar, con una inversión de 100.000 euros. Un parque con 30 años en cuya remodelación se instalarán 6 merenderos y 3 zonas de juegos para niños de todas las edades, con juegos también accesibles. Y Mancha Media, a partir de esta medianoche, nos ofrece un reportaje sobre alimentación. El nutricionista Juan Carlos Ruiz nos habla del mito de las 5 comidas diarias. Lo importante para perder peso es que haya déficit calórico, es decir, ingerir menos energía de la que consumimos. Un interesante reportaje sobre la dieta y el ejercicio físico, independientemente de las comidas que hagamos al cabo de la jornada. Como suele ser habitual, en Mancha Media es un contenido audiovisual. Bueno, pues vamos a empezar ya en este primer programa con un invitado que, si recuerdan, quienes hayan seguido este programa, fue también el primer invitado que hubo en Hoy en Alcázar. Estamos hablando de Pablo Pichaco, educador medioambiental y ahora está en esta temporada también concejal de Medio Ambiente. Muy buenas, Pablo. Muy buenas. Han cambiado las cosas tanto que hasta tienes responsabilidad política ya. ¿Te has dado cuenta? Bueno, han pasado muchas cosas este año, pero bueno, muy contento de estar aquí a echar un ratito contigo y a ver qué ha cambiado un poco en estos meses respecto a la última vez, que han cambiado muchas cosas para bien, por suerte en algunos ámbitos, por lo menos de nuestro entorno. Vamos a hablar de muchas cosas. Bueno, antes de nada, fue el 15 de marzo, lo tengo aquí apuntado, tengo la chuleta, de memoria no me acordaba, de 2018, o sea, hace ya, ha llovido desde entonces. ¿Cómo ha evolucionado, cómo han cambiado, si han cambiado algo, cómo ha mejorado, cómo ha empeorado nuestro entorno lagunar, nuestras lagunas, nuestros humedales en Alcázar en estos 2 últimos años? ¿Se ha notado esos 2 años que han pasado? ¿Siguen igual? ¿Cómo? Pues, como sabemos, pasamos un par de años con unos veranos muy calurosos y unas primaveras que no fueron especialmente lluviosas, el régimen de lluvias fue bastante más bajo de lo normal y sí que se notaron sobre todo en lo que son los animales acuáticos, principalmente aves. Sin embargo, la primavera pasada, con el confinamiento, y este año que la lluvia, sobre todo Filomena, que trajo, no solo trajo cosas negativas, aquí trajo un buen acúmulo de agua, pues sí que se ha notado, y parece ser que por los indicadores que tenemos de algunas plantas, algunos insectos y algunas aves, parece ser que puede ser una primavera muy parecida a la que hubo en el año 2013. En 2010 también sabe que hubo una temporada de lluvia bastante fuerte, 2013, y ahora parece ser que 2021 puede ser un año bueno a nivel, sobre todo a nivel ecológico, lo que se refiere ecológico.
Vamos a hablar ahora de los humedales, pero mira, tengo aquí apuntado también, el día 21 es el Día Internacional de los Bosques y el día 22 el del agua. Sí. Qué curioso, ¿no?, que vayan tan seguidos dos elementos tan relacionados. Agua tenemos en nuestras lagunas, bueno, sí, cuando tenemos. Sí. Y los bosques, recuerdo que hace poco grabamos también para Mancha Centro Televisión contigo, nos enseñabas algunas plantas de ese momento, sí, que estaban saliendo, y nos decías en una zona que en esta zona donde vivimos nunca ha habido bosques y no debe haberlos. Explícanos eso. Pues, porque hay mucha gente que dice que se planten árboles, que se llenen todo de árboles. Bueno, pues eso es un poco son buenas intenciones, pero no siempre una buena idea. Yo siempre pongo el símil de por qué, si tan buenos son los árboles, ¿por qué no los ponemos en las playas? En una playa no debe de haber árboles, lo mismo que en determinadas zonas, estamos hablando de praderas salinas, que es lo que más abunda aquí en La Mancha. Alcázar es el ejemplo, el ejemplo a nivel nacional de lo que es el Triásico, unas zonas con muchas arcillas, con mucha arenisca, que es la roca roja que tenemos aquí, y con muchos yesos. Ya sabéis que aquí otra cosa no, pero canteras de yeso siempre ha habido. Entonces, las condiciones de estos suelos benefician, en este caso, a unas plantas que sean de pequeño porte, que sean tipo prado, y bosques como tal, en sentido estricto aquí, no puede haber, porque no es nosotros llamamos el máximo ecológico. Aquí el máximo ecológico sería un albardinal. Son plantas bastante grandes que fijan el suelo, que son muy importantes, y sobre todo que tienen unas tasas, las tasas de fotosíntesis, digamos, lo que son capaces de producir de oxígeno y de generar materia orgánica, es mucho más superior, por ejemplo, que algunos bosques de laurisilva o bosques que hay te estoy diciendo, en los trópicos. Aquí, digamos, es muy acelerado este proceso de que estas plantas crecen rápido, producen mucha masa, producen mucho oxígeno, y no es necesario este porte arbóreo, en muchos casos, para que tengamos aquí ese ecosistema. Es un ecosistema, como digo yo, es muy raro, es muy extraño. Los humedales manchegos todavía están en proceso de conocerse, porque prácticamente hasta los 80 del siglo pasado eran unos desconocidos, pero sí sabemos qué es lo que no había, y en este caso muchas veces nos fijamos en el registro palinológico. Palinológico es del polen. En el caso de Cerro Mesado, que tenemos aquí una duna, pues se hicieron registros palinológicos y se ha visto efectivamente que durante cientos de miles de años no han existido árboles de gran porte, porque es que no se daban las condiciones para que eso se produjera. Hubo una época en España que dio por plantar árboles, por hacer bosques, generalmente eran pinos, además era pino canario, que es más resistente. Y luego se llegó en algún momento, en algún lugar, se dio cuenta a la gente, o quien lo había hecho, de que se habían equivocado. Eso es de lo que nos estás hablando, ¿no? Sí. De plantar, sí, ya no árboles, sino plantas en general donde no se debe. Eso es. Mira, por ejemplo, el método Icona, que es el que tú comentas, que era, primero se empezaba expresamente con pino, solo pino, luego introducían alguna retama, haciendo una especie de clarete, y luego también incluso intentaron poner encina e incluso alcornoque, hasta robles, que hay por aquí algunos casos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú pones un árbol en un sitio que no corresponde, estamos provocando, en este caso los pinos, aquí hablamos de bosques muertos. Sabes que debajo de un pino no crece nada, la panocha, la hoja que suelta, acidifica el suelo y evita que crezca cualquier tipo de planta que no sea el pino. Entonces generas una pérdida de hábitat sobre todo de biodiversidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando agregas muchos pinos también? Sabes cuál es un visitante que no es muy bueno para nuestras mascotas, que crecen en los pinos, que son las procesionarias. Pues nos estamos dando cuenta que muchos de estas masas forestales, porque es que no se le pueden llamar bosques, estas masas forestales no están bien gestionadas, pues pueden ser unos auténticos nodos en este caso, de procesionarias. Cualquiera por estos días que pase por un pinar de por aquí cerca va a ver que está lleno de procesionarias, e incluso hay muchos pinos muertos. Cuando un árbol fracasa, es lo que pasa, que emite más gases de efecto invernadero que oxígeno puede absorber. Entonces estamos justo haciendo el efecto contrario. Por eso decimos que la gestión de las masas forestales ya se sabe mucho
ya sí se sabe qué no hacer. La ciencia no te dice qué hacer, pero sí sabemos qué no hacer en determinados sitios. De hecho, lo que son las juntas de comunidades, el propio ministerio, cuando ha apostado ahora por todas estas humedales, se está apostando sobre todo por lo que es el matorral, el albardín, que sí es el esparto que ha habido aquí de toda la vida, el junco, el salicón, los salicones, todo eso. Claro, eso que me contabas de los pinos que impiden que crezca nada más, sí. Nos estaríamos totalmente cargando la flora. Precisamente en nuestras lagunas lo que vemos son muchas pequeñas plantitas. En vez de grandes árboles, son muchas pequeñas plantitas. Todo eso desaparecería si nos equivocamos haciendo no reforestación, sino una forestación. Eso mejor dicho, ¿no? Eso es, yo siempre lo comparo, además que es un símil que creo que es muy interesante, la biodiversidad, porque hay tantas especies de plantas o de animales. La biodiversidad es como el fuselaje de un avión y cada especie es un tornillo. Si pierde un tornillo el fuselaje, ese avión puede seguir volando, pero llegará un momento en que se pierdan tantos tornillos que ese avión no pueda volar. Por eso es bueno la biodiversidad. Imagínate que pase ahora que, bueno, lo estamos sufriendo en nuestras carnes, que llegue un virus que ataque a determinados tipos de plantas, a distintos tipos de animales, o una extinción masiva, como pudo acaecer con los dinosaurios. Los mamíferos eran seres muy pequeños y salieron indemnes de milagro. Pasó lo mismo con los neandertales y el Homo sapiens. Quiero decir que necesitamos un recambio, una pieza que sea de recambio a una especie que en este caso tienda a desaparecer por otra que pueda cumplir más o menos sus mismas funciones. Entonces, por eso es tan importante que haya muchas plantas o muchos animales, porque esa biodiversidad sí genera una riqueza. Y de hecho, esa variedad es tremenda en nuestras lagunas. No solo en las de Alcázar, sino en todas las de La Mancha, pero estamos hablando de las nuestras, sí. Y sí que siempre salen estas noticias de biólogos de la Universidad Complutense, de la Universidad de no sé dónde, vienen a Alcázar a ver esto, a ver lo otro. Esto es real, o sea, esto realmente hay plantas únicas. Hay plantas únicas y especies de insectos descritos hace 2 o 3 años. Estamos hablando de que se está dando a conocer, o sea, que estamos conociendo un entorno que es totalmente desconocido y que pueden existir especies de plantas o de insectos que se están especiando ahora mismo por las condiciones tan especiales y tan explícitas, en este caso, de salinidad y de una amplitud térmica enorme. Mira, te pongo por ejemplo el coralillo, es una planta muy típica de aquí, bueno, era típica, ahora sí existe cierta regresión. Aquí tenemos una subespecie que la que más parecida existe ahora mismo en el planeta es una subespecie que está en la península de Anatolia, en Turquía. Entonces, esto quiere decir que en un momento de la historia geológica, esas plantas convivían en un mismo sitio, se fueron moviendo como una especie de pequeño crisol por todo lo que es el arco mediterráneo, y una vez que llegan aquí estos humedales, las condiciones de salinidad hacen que esta especie se convierta en otra cosa totalmente diferente a lo que existía hasta ahora. Tanto estoy hablando de plantas como ahora son muy comunes encontrar que existen razas de saltamontes que se han quedado en unas poblaciones tan fragmentadas que no son una especie, pero son una raza con suficiente carga genética como para tener que mantener esa población. O sea, imagínate tú un poco la dificultad de gestionar esto, sobre todo porque es que no sabemos muchas cosas de lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay un escarabajo también que eso se hace con los estudios genéticos, se ve un reloj molecular y te dice más o menos en qué estado está esta especie. Pues estamos viendo que hay animalillos aquí que hace 2 o 3 mil años que se están convirtiendo en especies nuevas. O sea, que es una cosa muy interesante de conocer este entorno, que es muy particular. De hecho, incluso dentro del entorno hay lagunas, me comentabas antes de empezar la entrevista, que son muy poco conocidas, o zonas, parajes que son muy poco conocidos. Háblanos de estas que a lo mejor no son la primera laguna que nos encontramos y nos cuesta un poco más llegar a ella, porque también tienen su valor incluso más, ¿no? Porque hay una laguna que es todo sal, sí, que puede parecer que no hay nada, o que no hay vida, pero es todo lo contrario, o sea, hay cosas muy interesantes.
Todo lo contrario, hay una laguna, ya sabemos que en Alcázar está el complejo lagunar, archiconocido por suerte, pero tenemos 3 humedales que son bastante interesantes. El primero es la laguna de Cerro Mesado, es la única laguna de origen hidroeólico de toda la región, es decir, que el viento, un régimen de vientos que vino por todo el campo eólico de San Juan, fue la que creó esta laguna. De hecho, el Cerro Mesado es una paleoduna generada por estos vientos y se da una circunstancia allí que es una laguna muy peculiar dentro de los humedales manchegos porque es la más rica en cloruro sódico, en sal común. No hay otra laguna igual que esa, ni en la génesis, ni en el origen, ni en este caso, ni en las concentraciones de sales y el tipo de sal. Y luego si vas por allí, te ves unos bichos que es que parece que estás en otro planeta. Otra laguna que es muy conocida, o sea, es muy conocida a nivel entomológico, a nivel botánico, que es la laguna de Pajares o de los pájaros, que está cerca de la laguna del Salicor y que se formó como una especie de pseudokarst. Esto es que la roca se fue descomponiendo, algo muy parecido como lo que ocurre en las lagunas de Ruidera, con esas barreras tobáceas, pues allí con el tipo de material que hay, y encontramos un insecto que es que hay una población muy parecida en la vecina localidad de Villacaña. Esa laguna es muy extraña por muchísimas razones, y luego también tenemos lo que es el Pozo de la Cambronera, que también este año presumimos que pueden aparecer unas plantas bastante interesantes, porque ha llovido y sobre todo el suelo tiene una cantidad de agua que nos hace ser optimistas que aparezcan unas plantas que llevamos esperando bastantes años que salgan en el Pozo de la Cambronera. Es un lugar muy poco conocido, pero por ejemplo es un sitio espectacular para ver abutardas, para ver las propias grullas que se fueron no hace mucho y bueno, que está aquí en el término de Alcázar y parece sorprendente que pasen desapercibidas. Tenemos también animales que realmente parece increíble que existan aquí en este entorno que estamos, porque salimos al campo y no vemos nada. Por ejemplo, la butarda que acabas de nombrar es el pájaro, creo, corrígeme si me equivoco, el más grande capaz de volar. El más pesado de Europa. El más pesado capaz de volar. Sí. Y lo tenemos aquí en Alcázar. Lo tenemos aquí en Alcázar y podemos verlo. De hecho, el Cerro de las Abutardas, hay un sitio que se llama Cerro de las Abutardas, cerca de la Laguna de las Yeguas, la zona de Consermancha, de donde está la gestión de residuos sólidos. También tenemos unas zonas espectaculares para ver abutardas. Y claro, que vengan ornitólogos de Europa expresamente un día, que viajen en un avión, que cojan un coche y vengan aquí a ver las abutardas y luego se vayan y se queden sorprendidos, pues que llama muchísimo la atención. Entonces, también tenemos animales muy peculiares, tenemos las gangas, que se ven mucho en el Cerro de los Molinos. Son animales que pueden volar cientos de kilómetros con agua en sus plumas para dárselo a sus pollos. Me parece una cosa espectacular. Y luego mamíferos que tenemos aquí, que los mamíferos son muy poco conocidos aquí, quitando conejos, jabalí y demás, pero en Alcázar, ha sido y es muy frecuente, por ejemplo, que aparezcan nutrias. Tenemos la presencia de un turón aquí, hay citas concretas de turones en Alcázar. Me parece una cosa que es muy interesante. Ahí sí que me ha sorprendido totalmente, porque sí, que haya nutrias aquí nos parece realmente increíble. ¿Cómo llega una nutria hasta Alcázar o hasta esta zona? Pues llegan sobre todo porque ellos lo que están haciendo es llegar aguas arriba a través del canal de la depuradora. En la zona de Linazar y subiendo al río Jigüela, suben de hecho y aparecen en la Veguilla. De hecho, hace unos meses un vecino de aquí de Alcázar nos avisó que habían atropellado a una pobre cerca del centro comercial Carrefour. Es que apareció allí justo en la carretera de Herencia. Y sobre todo sabemos, aunque no las veamos, sabemos que están por sus heces, porque siempre son animales bastante peculiares a la hora de marcar su territorio y bueno, esas nutrias pues pueden venir aguas arriba y venir a la Veguilla, darse un baño tranquilamente y luego volverse incluso a llegar a la zona de las tablas. Claro, hay que decir a la gente que nos esté viendo que estos animales te los puedes encontrar,
pero por ejemplo la butarda es dificilísimo de ver porque es súper huidiza del ser humano, las nutrias imagino que también, son animales que se pueden encontrar pero que no salgamos a buscarlos porque es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia. Mira, el otro día que pasamos por la zona de Pozo Ambrosio, hay un montón de garcillas bueyeras, y son los animales que están por ciento. Pues claro, veíamos un vehículo allí con un señor que podría llevar varias horas, y es que estaba el hombre con suma paciencia, con una cámara de fotos esperando un momento, y estuvo varias horas para poder capturar pues más de 100 garcillas bueyeras. Hace falta mucha paciencia y sobre todo mucho, lo que decíamos, mucho sigilo y saber a qué hora y qué es lo que vamos a ver. Porque los flamencos aquí por suerte es fácil de verlo, pero sin embargo hay aves que son las que llamamos aves esteparias, que son muy complicadas de ver, ya sea porque su espacio ya lo tengan bastante fragmentado, o porque cuando ven a alguien se asusta. La butarda es un ejemplo, y aquí en Alcázar se puede ver como el macho hace la rueda a las hembras, que levanta el buche, empieza a hacer un baile. Eso es espectacular, pero claro, hay que tener paciencia, que parece ser que no tenemos mucha ahora cuando queremos ir al medio natural, lo queremos esto y ya. Eso es muy difícil, eso tiene que ser National Geographic, eso sí, para que sea más rápido. Por cierto, ahora que nombrabas a los flamencos, mucha gente, yo lo he comentado, yo lo he visto también, estás sobre todo por las noches y de repente pasa una gran bandada porque hacen mucho ruido por la noche. ¿Por qué? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que hacen? Porque claro, tenemos la idea de que los flamencos están ahí quietecitos en la laguna, y de repente cuando vemos un montón de flamencos sobrevolando por encima de nosotros, que muchas veces ni los vemos porque es de noche, solo los oímos, ¿dónde van? Buena pregunta. Además que hasta el siglo XVIII, por ejemplo, creo que era el siglo XVIII y XVII, no se sabían cuando las aves emigraban. El ser humano, como no podía viajar como ahora podemos hacer nosotros, no sabían dónde iban las aves, pensaban que iban a algún punto del océano y esperaban al año siguiente. Aquí en Alcázar los flamencos, le llamamos flamencos ahora, antes se le llamaba de otra forma, una quizás menos poética, que es cagarzo, pero es porque levantan el vuelo y bueno, pero aquí a los flamencos en Alcázar se le han llamado también dorales. Y lo del doral hace referencia a que esos vuelos vespertinos se ven como bandadas de pájaros dorados que van moviéndose por la noche. Los flamencos lo que hacen es moverse dentro de toda la playa de lagunas que tenemos aquí, Pedro Muñoz, Manjavaca, la propia Alcázar, las lagunas de Villafranca de los Caballeros, si no tienen un volumen de agua, la grande o la chica, pues se van moviendo. Durante el día pueden volar hasta cientos de kilómetros al cabo del día, y por la noche quizás van a una laguna, comen, van haciendo sus anillos de comida que se llama, y se van moviendo a otros humedales a descansar. Es muy habitual que los flamencos que veamos aquí por la noche probablemente suelen irse hacia las lagunas de Pedro Muñoz. Pues ya sabemos cuando los oigamos, ya sabemos que van a Pedro Muñoz o que vienen de Pedro Muñoz. Sí. Puede ser. Bueno, cuéntame también, porque la pandemia ha afectado a muchas cosas. Hemos visto muchas imágenes durante el confinamiento, no solo en España, sino en todo el mundo, de animales que invadían, por decirlo de algún modo, el territorio del hombre, si es que no lo habíamos invadido nosotros antes el suyo. ¿Cómo ha afectado esto, sobre todo el confinamiento, y luego en todos los sentidos, a las lagunas, si es que le ha afectado? Porque imagino que todo este largo tiempo en los que nadie ha pasado por allí, habrá cambiado algo o habrá modificado algo, ¿no? Se ha modificado mucho, sobre todo las zonas colindantes a los humedales, zonas que a lo mejor eran de paso para la gente que pasaban con las bicis, con los coches, incluso andando, corriendo. Entonces las plantas que crecen sobre todo en las lindes, en los bordes de las carreteras o de los caminos, han hecho con este confinamiento, han hecho su agosto. Hemos visto que han aparecido plantas que aquí aparecían de forma residual. En Alcázar hay 4 especies de amapola. Hemos visto las 4 especies en todo su esplendor. De hecho, la dormidera, la planta una variedad farmacéutica que se extraía el opio, con el confinamiento hubo adormidera
todo lo que es el término de Alcázar. Hemos visto también un montón de jaramagos híbridos. Quiere decir que jaramagos que se cruzaban entre varias especies, se estaban creando allí auténticos híbridos, y era precisamente por eso de sitios donde el trasiego evitaba que estas especies se encontraran, y han aparecido estas hibridaciones muy curiosas. Las hibridaciones las localizamos no es porque llevemos un aparato para ver los genes, sino por el tipo de flor, que vemos que es la mezcla de unas con otras. Entonces sí ha aparecido. Y en los humedales lo que sí hemos detectado que ha habido una concentración muy grande sobre todo de aves invernantes del pato cuchara. El año pasado fue un año espectacular para este ave. Este año ha sido un poquito menos, y pensamos que ha sido sobre todo porque necesitaban de cierta tranquilidad para estar en estos humedales, y bueno, el año pasado pues les vino de perla. El zorro también se ha visto que ha aumentado su población. Evidentemente la presión cinegética no fue la misma, y han estado un poco más campando a sus anchas, y era una verdadera gozada ver familias de zorros cerca, en este caso, de los caminos de piedra. O sea que para algunas cosas sí le ha venido bien a la naturaleza que estos animales de dos patas que somos nosotros nos encerraran unos meses en casa. Y luego, cuando ha venido, no el confinamiento total, pero sí muchos cierres y muchas restricciones, imagino no, es que lo hemos visto, la gente ha salido más al campo. Sí, y sobre todo le ha llamado mucho la atención que había cosas aquí que no conocía y que lo tenía a 400 metros. Evidentemente, ¿qué te digo? Muchas veces no se valora lo que uno tiene hasta que no lo conoce. Entonces, el problema de los humedales y de estos espacios es que son totalmente diferentes a muchas veces los humedales que conocemos en los libros de texto, que son estos que es un glaciar de fondo, un señor con una barca, la nieve, no tiene nada que ver. Entonces, hemos visto que por la laguna eran un pequeño grupos de gente muy dispersos entre ellos, así, pero ha habido verdaderas caravanas de gente visitando los humedales. Además se vio favorecido porque la primavera pasada de lluvia no andó mal y no hizo excesiva calor, con lo cual vimos un montón de especies de plantas y demás, que era un verdadero espectáculo el poder pasearse. Se ha notado muchísimo en los humedales de Alcázar, y porque ya notas que mucha gente te pregunta, oye, ¿y esta planta qué especie es? ¿Por qué aparece esto? Y entonces, bueno, quieras que no, eso sí nos ha venido bien a todos. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que en su justa medida es bueno, porque sí es cierto que habrá el gracioso de turno que haga algún destrozo, pero sí que nos va a permitir ser un poco más chauvinista, en el buen sentido, de valorar lo que tenemos, de por qué no vamos a ir a otro humedal tipo parque natural. No quiero decir nada de ruidera, pero sí que se valoren estas cosas, y sobre todo que la singularidad de los humedales de Alcázar, y parece ser que la gente poquito a poco, pero sí que lo van apreciando. Bueno, eso de valorarse tiene mucha culpa que se hayan organizado, muchos de ellos por tu parte, viajes, excursiones, paseos, porque era una forma de conocerlo, ¿no? Yo creo que yo puedo ir solo, pasa con la naturaleza como con el Museo del Prado, siempre lo digo, ¿no? Yo puedo ir solo y parecerme muy bonito un Velázquez, pero si no me lo explica alguien que sepa de historia del arte, a lo mejor no veo realmente lo que hay ahí. Esto también es bueno, ¿no? Que la gente que sabéis nos explique a los profanos lo que estamos viendo y la importancia de esa pequeña plantita que a lo mejor no le damos importancia, pero que es muy importante, o de ese escarabajo que simplemente vemos un bicho, pero nos dices tú, oye, no, que es que este lo conocemos desde hace 2 días, que es muy importante, ¿no? Claro, y sobre todo también las nuevas tecnologías están haciendo su labor. Hasta hace muy pocos años, te estoy hablando de 15 a 20 años, nosotros no podíamos acceder en este caso a información sobre botánica más que en libros físicos, y mirando no eran ya ni fotos, eran ilustraciones. Ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil que hace una foto de una resolución más o menos aceptable, y también sabemos que las cámaras, los medios digitales son bastante accesibles. Entonces, claro, lo que digo yo es un poco
provocar este chasquido para que se encienda la mecha, y lo que intentamos es darle un poco los nombres y apellidos a las plantas en las excursiones o los animales, darle un sentido de por qué existe esto. Porque si no dudamos de por qué existe una persona, ¿por qué ponemos en duda de por qué existe un escarabajo? ¿Qué función tiene un escarabajo? Y una avispa que solo hace picar. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que las abejas son muy importantes. Nos han querido vender, esto en el buen sentido, que la apis mellifera, la abeja de la miel, es muy importante. Pero es que hay más de 2.500 especies de abejas solitarias que tienen una función de polinización que es básica. Hay plantas que solo son polinizables por determinadas especies de abejas. ¿Y por qué, si esto se nos ha transmitido positivamente, por qué no podemos hacerlo, por ejemplo, en Alcázar con escarabajos que llamamos muchas veces peloteros, escarabajos negros, que aquí ha habido gente que me contaban que los pisaban porque sabían que era malo y hacía una señal de la cruz? O sea que es también un poco las costumbres, que lo que se arrastraba pues era malo. Era malo, pero... Bueno, y los sapos, y en fin, todo. Salamanquesas también, que decían que es un animal que es bellísimo, que si te escupía que te quedabas calvo. Había cosas de la lagarta peluda, que también se hablaba de muchos animales, o de incluso de las víboras, que había aquí, o sea, capítulos que hablabas que se le mordía a una mujer el pecho y que le quitaba la leche materna a su hijo. Entonces mataban las culebras y de hecho muchas veces ocurre, que las matan por superstición pura y dura. Sí, y no, porque es un animal malo, y no, todo lo contrario. Te puedo asegurar que donde hay culebras no hay ratas ni ratones. Así que eso es mejor. Eso sí. Mejor tener una culebra que tener rata. Sí. Bueno, Pablo, ahora viene la primavera, una primavera que yo creo que va a ser muy primavera, por lo que estamos viendo, con muchos cambios, Eso, ¿qué es lo que nos trae ahora la primavera? Porque siempre aparecen plantas que tú nos has dicho que son únicas, algunas con nombres súper curiosos, ¿no? No sé si son de la primavera, pero me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, una que yo decías que se le llamaba quitameriendas o algo así. Sí. Hay plantas muy curiosas. ¿Qué es lo que viene ahora en Alcázar? Pues mira, ahora tenemos en Alcázar, que se ve prácticamente en cualquier rinconcillo de unas aceras, ahora se ven unas plantas que tienen un fruto con forma de corazón o de zurrón de pastor, que se llama así. Lo explico siempre. Es una planta que su semilla es carnívora. Me explico. Cuando esa planta no se ve en condiciones de poder seguir su ciclo biológico, emite unas sustancias para que atraigan a animales, y una vez que se atraen se quedan pegados y les sirven de sustrato para crecer. Eso está ocurriendo aquí, como digo yo, en las aceras de Alcázar. Los zurrones de pastor, los zapatitos de la Virgen, que son unas plantas que se llaman, el nombre es Lamium amplesicaule, porque abrazan el tallo, le dicen también ortiga muerta, hacen una función ecológica importantísima, porque aunque nosotros veamos la flor de un color rosáceo, para los animales o sea, en este caso para los insectos que las polinizan, la ven como si fuera un faro por la noche totalmente fluorescente, y la pueden ver a kilómetros. Estamos viendo también los nazarenos, que se ven sobre todo muchas en la zona de San Marcos, donde están los bidones estos de la antigua estación de ferrocarril. Se ven, le llaman nazarenos porque son unas flores moradas que tienen forma también de capirote y recuerda un poco a la Semana Santa. Y sobre todo ahora estamos un poco a expensas de que aparezcan, pues sin duda, la estrella de las estrellas que es la Mancha, que es la amapola. Como he dicho antes, en Alcázar tenemos 4 especies de amapola, que no es solo la típica amapola roja, tenemos 4 especies, y este año sin duda va a ser un año estupendo para poder ver las 4 seguro. Un año estupendo, menos para los alérgicos probablemente. ahora sí, pero quieras que no, también la mascarilla tiene su parte positiva, y es que para los alérgicos, ahora que los cipreses están ahora en todo su ser, sí es verdad que los alérgicos no lo están pasando tan mal, o por lo menos podrán salir con una mascarilla sin que nadie los tache de ser extraño porque lleva algo para taparse. Ahora se ha convertido en un complemento más y ya nadie te mira. Bueno, Pablo, pues
¿Algún consejo para la gente que quiera empezar a salir a ver las lagunas si todavía no las han visto? Bueno, pues en la página del ayuntamiento tenemos para el starter pack, como digo yo, tenemos la guía de aves del complejo lagunar, que son las 100 especies más interesantes. También tenemos la guía botánica, y luego en las redes sociales sí hay varios grupos de donde tú pones una foto y más o menos entre unos cuantos intentamos darle un nombre, unos apellidos y contar un poco la historieta de todas las especies. Entonces yo creo que es un buen momento ahora, y todo el que vaya por las lagunas sí animo, porque sobre todo el mes de abril va a ser un mes espectacular para poder ver a los humedales como el inicio de campaña, porque es que es una cosa exagerada la cantidad de plantas que aparecen en estos momentos, y hasta junio, que es lo bueno de estos humedales, que hasta la primavera dura aquí en este caso hasta el mes de junio, julio, ya cuando el grillo cascabel de plata empieza con sus conciertos nocturnos, es cuando mejor se pueden ver estos humedales. Así que el 2021 hay que aprovecharlo, porque nunca sabemos si nos pueden quitar lo que teníamos hasta ahora. No vaya a ser que venga otra cosa peor y no vuelvan a encerrar. Eso es. Es verdad, porque además el año pasado nos perdimos totalmente la primavera en las lagunas. Fue justo por estas fechas cuando llegó el confinamiento. Evidentemente. Nos robaron el mes de abril, como decía la canción. Y claro, percibimos también por parte de los que éramos aficionados que estábamos todo el mundo dándonos con un canto en los dientes, porque claro, como no había gente en el campo, pues estaba todo a lo máximo, y bueno, pero a ver si esto nos sirve un poco también para valorar lo que tenemos cerquita, que de verdad yo, en el caso de la zona de San Marcos, que yo vivo cerca de allí, era un espectáculo poder ver a los chicos simplemente viendo flores. Yo creo que algo bueno tenemos que sacar de esto, lo necesitamos como especie, porque si no hemos acabado más locos de lo que estamos algunos. Nos hemos dado el empacho de televisión de pago y de series, y ahora nos toca ver la realidad en primera persona, que la tenemos además, como dices tú siempre, aquí en el mismo casco urbano prácticamente. Eso es, además que de verdad que lo animo, y sobre todo es que tenemos muchas herramientas para poder saber qué es lo que estamos viendo, y entre todos podemos un poquito contextualizar qué planta vemos, qué hace aquí y por qué es importante. Lo mismo que ya, si nadie duda de por qué es tan importante un lince, pues por qué estos zapatitos de la Virgen no tienen que ser igual o más importantes que este animal tan bonito. Pues intentaremos hacerlo. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado, por haber reinaugurado otra vez el programa. Te lo agradezco muchísimo. Como hiciste en la primera ocasión. Te lo agradezco muchísimo, Pedro. Tú conoces, claro, como concejal del ramo, conoces sin duda la labor de Animalcázar. Pues en esta temporada tenemos una sección nueva, y es que la gente de Animalcázar nos va a ir presentando a sus animales del refugio, pues para que se vaya animando la gente. ¿Te parece una buena iniciativa? Es lo que debemos de hacer, no hay que adoptar y no comprar, porque, bueno, no, ¿qué te digo yo sobre animales de compañías, que me parece pocos nombres? Hay que hacerlo porque hay animales allí. Yo que he pasado por allí un par de veces por el refugio, y se te cae el alma a los pies, pero cuando alguien lo adopta, que lo que dicen, que ya es una cosa que te cambia la vida. Yo también tuve una perrilla, y fue de estas que también se adoptaron, y de verdad, o sea, la gratitud y lo que te dejan de marcar de por vida, incluso muchas veces más que una persona. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? No me puede parecer mal. Pues muchas gracias, Pablo, por acompañarnos, y ahora lo que vamos a hacer pues es precisamente eso. Vamos a conocer los peludos de Animalcázar. Pues John es un cachorrón a lo grande, tiene 1 añito y medio, nació en el 2019, y lo encontramos con su mamá en medio del campo. Su mamá fue ya adoptada hace unas semanas, y él pues sigue con nosotros esperando un hogar, lleva unos 7-8 meses aquí con nosotros. Y bueno, es un perro muy activo, pero al final no necesita mucho espacio, que es lo que siempre se piensa de los perros grandes, y es un perro que, dándole su ejercicio diario y sus paseos, puede estar perfectamente en una casa con una familia, sin necesidad de tener que estar en fincas o casas grandes, porque siempre tenemos entendido que es su mayor dificultad a la hora de encontrar un hogar, su tamaño. Es un perro súper sociable con personas, le encanta que le demos mimos, con perros también. Con su mamá se pasaba el día jugando en el chenil,
Y bueno, ahora lleva un tiempo que está un poquito más triste desde que se ha ido su mamá, porque al final pues lo notan ellos. Viven juntos siempre y juegan un montón, o sea que es un perro que podría tener hermanos perrunos y niños, no tiene problema con nada. Pues nada, si estáis interesados en adoptar a John, podéis escribir un correo a animalcazar.adopcionesperros@gmail.com y ya os informamos del proceso de adopción. El equipo de adopciones os manda un cuestionario que tenéis que rellenar para conocer un poquito a las familias, y una vez es valorado, pues se ponen en contacto con vosotros para que podáis conocerlo en persona. Los meses, ya el año que se ha cumplido de esta pandemia, ha afectado a muchos sectores. Sin duda, el de la hostelería y el del comercio ha sido uno de los principales damnificados por los recortes en horarios y en libertades, por decirlo de alguna manera, que teníamos. Hoy vamos a ver en el siguiente reportaje cómo, después de esa tercera ola que fue tan cruel y que después de Navidades nos hizo volver a un cierto confinamiento en casa, al cierre de la hostelería y a muchas restricciones, parece que vuelve a recuperar un poco el pulso la economía y la vida de Alcázar de San Juan, aunque eso sí, siempre con precaución. Tras la tercera ola de transmisión del coronavirus con motivos de las fiestas navideñas y las consecuentes restricciones en toda Castilla-La Mancha, la desaceleración y la remisión de la pandemia llevaba al gobierno regional a revisar las duras restricciones impuestas en enero y relajar esas medidas. Una de las principales fue la de reducir las horas de toque de queda, pasándose de las 10 de la noche a la medianoche, así como permitir una mayor movilidad dentro de la región. Unas medidas que fueron muy bien acogidas, especialmente en el sector de la hostelería y servicios. Después del cierre total de establecimientos y de una apertura muy limitada, el miércoles 3 de marzo se permitía también cerrar más tarde a bares y restaurantes, con clientes y hosteleros satisfechos, pero aún con precaución. Sí, algo mejora. Sí. Por lo menos la economía, que ya la gente sale a cenar. Antes la gente pues decía, bueno, pues ceno en mi casa y ya son las 9 y digo, ya me quedo, no salgo. Hombre, pues a nosotros nos viene mejor porque la hostelería se caracteriza por vender y si nos cierran a las 9 de la noche pues nos limita muchísimo el horario de poder vender a la gente. Tanto a nosotros como al Domino's le favorece más este horario porque el horario de cenas es un poquito más amplio, porque tú me dirás, si cierras a las 9, la mayoría de la gente cena a las 10, entonces se priva de muchísimas cosas. A ver, nos viene genial porque por lo menos recuperamos lo que es el horario de cena, que bueno, de 8 a 10 se puede cenar mucho más tranquilamente que de 8 a 8 y cuarto como era lo que nos dejaban antes, así que dentro de lo que cabe vamos avanzando. Yo creo que no. Yo me parece... Hombre, vamos a ver, el horario sí, lo que no hay que hacer es levantar mucho esto por si acaso volvemos otra vez a caer. Hay que tener un poco de respeto y un poco de conocimiento para ir bien. Pues un poco sí, de hecho estamos aquí por ese motivo, en parte, ¿no? Porque hasta ahora dejaban únicamente hasta las 10 y era como todo muy limitado. Y hemos dicho, venga, vamos a salir un poquito y a ver qué... Sí que es cierto que esperábamos un poquito más de ambientillo del que hay. La hostelería volvía a reactivarse de cara a un fin de semana con las medidas sanitarias a las que ya nos hemos acostumbrado en unos meses que se ha llevado muchas vidas por delante. Un nuevo horario que entraba en vigor con un nivel de contagios que en Alcázar ya era por debajo de 20 por cada 100.000 habitantes y por debajo de los 100 casos en Castilla-La Mancha. Era un momento esperado después de meses de restricciones. Bueno, para ser el primer día no ha funcionado mucho, porque es día de diario, pero seguro que este fin de semana la gente se anima muchísimo más a salir. El hora punta que hemos tenido siempre ha sido de 9 a 10, 10 y media, entonces el tema de horario por ahora nos viene bien. Si alarga un poquito más de venta sería, pero bueno, no vamos a exigir mucho más. Fue de lujo porque te da tiempo más a cenar, luego te vas a echar una copilla
y te da algo más de tranquilidad, de tiempo, porque antes era todo rápido, todo ir rápido y te sentaba mal la cena. Fatal, fatal, porque de estar siempre lleno, de tener, bueno, todo más o menos controlado, pero esto se ha ido. Sí, hombre, es que estábamos ya, la verdad es que con ganas de que ampliaran el toque de queda. Una pequeña victoria que se celebra, pues eso, un pequeño paso, pero todavía queda por mejorar. Durante los meses de cierre, el sector de los servicios tuvo que buscar o activar mecanismos de negocio que, en muchos casos, han llegado para quedarse, como el servicio de comida para llevar o la reserva de mesas. Se ha notado mucho. A ver, no es lo mismo venir y, como decimos, cenar de 8 a 9, que ni siquiera tenemos hambre los españoles, porque comemos a las 3 de la tarde o 4, pero sí es verdad que ha aumentado mucho el tema de recoger, comida delivery, por el tema, pues eso, te lo llevas a casa calentito y ya cenas tranquilamente en casa. Sí, nosotros también. Nosotros hemos tenido que llevar, porque claro, no hay ayudas. No recibimos ninguna ayuda, no recibimos nada más que pagar impuestos, pagar seguros sociales y claro, esto no vamos a nada y por lo menos pues pagar un poco la luz, los alquileres, todo eso hay que... Pero a nosotros nos ha dificultado muchísimo solo abrir para llevar, porque no es lo mismo venir y que te tomes un café calentito, sentado y tu trozo de tarta que tener que llevártelo a tu casa porque te puedes hacer el café en tu casa. Entonces, para nosotros ha sido lo peor. Sí, porque además en esta zona raro es la familia en la que no ha tocado algo, ¿no? Entonces, a todos en parte nos ha tocado por alguna parte y con miedo, con respeto, pero al final también hay que hacer por vivir un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues con normalidad, es lo que hay. Seguimos trabajando, seguimos haciendo vida normal, con la mascarilla puesta y cumpliendo las medidas y ya está. Hombre, hay gente pero poca gente que no respeta, que le tienes que decir, oye, mira, esto es así, pero yo creo que la mayoría sí que respeta bien, ¿eh? Además trabajo en el ocio nocturno, soy DJ y me ha jorobado un poco porque ahora no tengo nada de bolos ni nada y ahora mismo he tenido que buscar otro trabajo. Pero bueno, ya por lo visto va un poquito más para adelante. El comercio también se ha visto alterado en su funcionamiento habitual. Un buen ejemplo ha sido el ya habitual outlet de las tiendas de ASECEM, una iniciativa comercial que antes de la pandemia se realizaba en pabellones deportivos o en conocidos salones para eventos y que ahora se ha visto obligado a salir a la calle. El Boulevard Outlet no se ha podido realizar este año a cubierto, por los evidentes motivos sanitarios, con la bajada de los contagios en la comunidad, aunque con el temor de repuntes de la pandemia, el sector de comercio y servicios vuelve a reactivarse con las inevitables medidas de distanciamiento y seguridad sanitaria para reactivar la economía local. En esta ocasión, Boulevard Outlet Alcázar se hace en la calle Emilio Castelar y calles adyacentes por el motivo de que, por la situación que tenemos de pandemia, no se ha podido hacer en Salones Mabel como se hubiese hecho hoy. Entonces, pues bueno, hemos optado por esta opción, que la verdad es que pensamos que es bastante buena porque el público quiere calle, quiere aire libre y la verdad es que es eso, hace como siempre la respuesta es muy buena. Pues en tiempos de pandemia sacar el comercio a la calle siempre anima más a la gente a comprar y luego pues una buena iniciativa para los bolsillos además de los alcazareños y de las alcazareñas, ¿no? Ahora todos miran al verano, con una previa Semana Santa para la que ya hay tomadas medidas que se aplicarán en toda España igualmente. Con el cierre perimetral de las comunidades, el toque de queda a partir de las 11 de la noche y no se permitirán las reuniones en domicilios de personas no convivientes. Por otra parte, en los espacios públicos se podrán reunir hasta 6 personas fuera y 4 en el interior. Medidas, como decimos, que afectarán a todo el territorio español, a excepción de los archipiélagos.
Del 26 de marzo al 9 de abril volverán momentáneamente unas medidas de restricción que nos permitan vivir más plenamente un verano, tratando de evitar una posible cuarta ola. Bueno, pues nuestro programa va llegando a su final y antes de irnos lo que vamos a hacer es recordar algunas cosas de las que pueden hacer durante este fin de semana. Lo primero, ojalá y no lo necesiten, pero por si hace falta, que sepan que hay 2 farmacias de guardia, el sábado y el domingo. El sábado estará de guardia la farmacia de Tomás García Escribano, en la calle Emilio Castelar. Y el domingo será el turno de la farmacia de María Ruiz Ruiz, en la calle Santa Beatriz de Silva. Y en cuanto a la agenda, pues vamos a resumirles a continuación algunas de las citas que podríamos tener este fin de semana si vemos que nos aburrimos mucho en casa, aunque recuerden, siempre tomando las medidas de seguridad sanitarias adecuadas, las que nos dicen los expertos, porque el virus sigue ahí. Pues el sábado, desde las 6 de la tarde, estará abierta la exposición Artistas de Ciudad Real en la Galería Marmurán, que está ubicada en la calle Castellanos de Alcázar. Es una exposición con obras de pintores como los alcazareños Ángel Lizcano, Isidro Parra o Fernández Molina y otros de la provincia como García Donaire, Miguel Fisac o Gloria Merino, entre otros. Estará hasta el 31 de mayo. Además, hasta el 31 de marzo siguen abiertas otras 4 exposiciones del Patronato Municipal de Cultura que podéis visitar. En el Museo Municipal está Artistas Mujeres, una colección de fondos del Museo Municipal, obras todas ellas de mujeres que destacaron en la pintura. En la Biblioteca de Alcázar Miguel de Cervantes, en la Casa de la Cultura, se encuentra la exposición Letras de Mujer. Finalmente, también en la Casa de la Cultura, en la Sala Luisa Alberca, la exposición Huellas de grabado con obra de José Raúl Ramírez López y de su alumnado del taller de grabado. Y entre otras, que es una exposición de esculturas de Alfredo Martínez. Señora Palacios, Óscar Ramos, de Inmobiliaria del Sur. Este fin de semana la cartelera de Cinemancha viene cargada. La primera de las películas es El Inconveniente, una divertida comedia española en la que a su protagonista, Sara, le ofrecen comprar la casa perfecta, espaciosa, luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño inconveniente. Servidora. ¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera? ¿Hay algo de malo en eso? No, en esperar no, en desearlo sí. El informe Auschwitz narra la historia real de Freddy y Waller, 2 jóvenes judíos eslovacos que en 1942 fueron deportados a Auschwitz y el 10 de abril de 1944, después de un año de planificación meticulosa, lograban escapar. 112240. 3012 personas cada día. ¿Has olvidado? El Padre es una película británica dirigida por Florian Zeller con Anthony Hopkins y Olivia Colman, que obtuvo un gran recibimiento tras su premier mundial en el Festival de Sundance 2020. No siempre. Cuido de otras personas. ¿Y usted a qué se dedicaba? Yo era bailarín. Papá, eras ingeniero. Tranquilos, soy inmune. Inmune está basada en la pandemia de COVID-19. Transcurre en el año 2024, donde el SARS-CoV-2 ha mutado y el gobierno de Estados Unidos encierra a todos los infectados en campos de concentración para que mueran o se recuperen por sí mismos. Creo que mi vecina tiene fiebre. Sería mucho más fácil si me abriese la puerta. Minari, Historia de mi familia, es la historia de unos coreanos que buscan un nuevo inicio para su vida en Arkansas, prestando especial atención al sueño de él de tener su propio huerto para intentar ganarse así el sustento, en lugar de estar condenado toda su vida a seguir ejerciendo como sexador de pollos. En pequeños detalles, un sheriff llamado Washington y un detective de homicidios llamado Malek han de colaborar juntos para intentar dar caza a un astuto asesino en serie. Estamos dedicando todos los efectivos disponibles 24/7 a estos casos. Este fin de semana también hay propuesta cinematográfica para los más pequeños, con Los Croods, la historia de la primera familia del mundo. ¡Espectacular! Y Raya y el último dragón, una película de aventuras y fantasía. ¡Poderosa Sisu! ¡Ah! ¿Quién ha dicho eso?
De verdad, necesitamos tu ayuda. Voy a ser sincera contigo, ¿vale? No soy la mejor. Llegamos al final de nuestro programa, ahora sí que sí, nos vamos despidiéndonos hasta dentro de 7 días. Volveremos la próxima semana con más contenidos aquí en Hoy en Alcázar. Ahora nos vamos deseándoles un buen rollo con la música de Estimator. Doesn't matter to believe, it doesn't matter at all. Whether you're high, I'm up on my Eliza. It doesn't matter to believe. Everything people say, oh yeah, you seem to put it your way, oh yeah. But I love my mother, my Eliza.